Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar viendo el pago eh, como uno de los elementos, uno de los medios de extinción de las obligaciones. De hecho, este es el medio óptimo, natural, automático que origina la extinción de la obligación. Es decir, con el pago se elimina ese vínculo que se crea entre el acreedor y el deudor, producto de la obligación, y consiste básicamente en el cumplimiento efectivo de la prestación debida por parte del deudor. Recordemos que el pago no necesariamente o no solo se circunscribe a cantidades de dinero, sino si la obligación es de hacer, puede ser algún tipo de prestación, o incluso si la obligación es de no hacer, es la abstención a esa actividad lo que origina el pago. La naturaleza jurídica del pago es discutida. Para algunos el pago es un acto jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que verificado el hecho del cumplimiento, se produce la consecuencia jurídica, que es la extinción de la obligación, la liberación por parte del deudor de la obligación, no siendo necesario que se celebre ningún tipo de negocio jurídico o actividad más allá del cumplimiento simple y puro por parte del deudor de la obligación asumida. Para una parte de la doctrina, el pago es un negocio jurídico que para unos es unilateral, pues nace del acuerdo de voluntades entre el acreedor y el deudor, y donde el sujeto, que es el deudor, le incumbe ese deber de pagar para poderse liberar. Es decir, no lo ve como un simple acto jurídico, sino lo ve como parte de un negocio jurídico. Otros, como Ruggiero, sostienen que el pago es un negocio jurídico de naturaleza bilateral, pues se necesita la intervención del acreedor específicamente en las obligaciones de dar. Y para Ruggiero, el pago en este tipo de casos estamos ante un negocio jurídico bilateral. Carneluti habla de que la naturaleza jurídica del pago es un acto debido que surge de la falta de libertad que tiene el deudor de cumplir o no cumplir. El deudor siempre está en la obligación de cumplir con la obligación. Para otra parte de la doctrina, la naturaleza jurídica del pago es un mandato dirigido por la norma hacia el deudor. ¿Por qué? Porque a él no le está dado la libertad de pagar o no pagar. Él siempre tiene que pagar, él tiene que cumplir con ese mandato jurídico. Entonces vemos cómo la naturaleza jurídica del pago es algo discutido en doctrina. Para mí, la naturaleza jurídica del pago es sencillamente un acto jurídico. Verificado el cumplimiento por el acreedor, perdón, por el deudor, no se necesita ninguna manifestación de liberación por parte del acreedor. Basta que el deudor cumpla con lo que se comprometió para que el pago se refute hecho y liberado el deudor y extinguida la obligación. En relación a los elementos del pago, debemos tomar en cuenta que, en primer lugar, debe tratarse de una obligación válida. Nos dice el artículo 1178 del Código Civil que todo pago supone una deuda. Por lo tanto, si la obligación es nula o es anulada posteriormente, ese pago que haga el deudor puede ser sujeto de repetición. Es decir, el acreedor puede verse obligado a devolver lo pagado. En segundo lugar, dentro de los elementos del pago está que debe haber la intención de pagar. Esto se refiere a que debe haber un ánimo o deseo por parte del deudor de extinguir la obligación. Es decir, que aparte del elemento material o de la ejecución de la prestación, debe haber un elemento intencional que consiste en el ánimo, en el deseo por parte del deudor de extinguir la obligación y liberarse de eso. En tercer lugar, en relación a los elementos, nos surgen quiénes son los sujetos en el pago. Y básicamente son dos. Son el solvens, que es la persona que efectúa el pago, que no, de manera natural o generalmente es el deudor, pero no necesariamente es el que realiza el pago, salvo que se trate de obligaciones personalísimas. En segundo lugar, tenemos al accipiens, es decir, la persona
que recibe el pago y que normalmente es el acreedor. Y finalmente tenemos el objeto del pago, que lo veremos a continuación. Pero primero analicemos un poco más en detalle quiénes son las personas. Les decía que el solvens es la persona que debe realizar el pago. El acreedor, en definitiva, lo que le interesa, salvo que la obligación sea personalísima, es que ésta le sea satisfecha. Por eso, en principio, es el propio el deudor el que puede realizar el pago, pero también lo puede hacer una tercera persona que tenga interés en realizar ese pago. Esto tiene la excepción de las obligaciones de hacer o de no hacer que se hayan adquirido con una naturaleza personalísima, en cuyo caso solo está permitido la liberación cuando el pago es realizado por el propio deudor. El pago puede ser hecho entonces por el deudor, un tercero interesado en efectuar el pago, o incluso un tercero que no esté interesado en el pago, pero que cuando haga el pago lo haga con el ánimo, con la intención, en nombre y para descargar al deudor, para que éste quede liberado. Porque si el objetivo no es el descargo y la liberación del deudor, ahí lo que estaríamos en presencia es en un pago con subrogación, es decir, el tercero que paga sin ánimo de que el deudor quede liberado, lo que hace es subrogarse en la posición del acreedor y por lo tanto la obligación como tal no se extinguirá. Un comentario especial merece las obligaciones de dar, porque en las obligaciones de dar se exige, recuérdese que las obligaciones de dar son aquellas en las que su objeto es la transmisión de la propiedad u otro derecho real. Y esa transmisión solo la puede hacer quien es dueño de la cosa a ser pagada. Y además esa persona debe tener capacidad para enajenar. Si la persona que hace entre comillas el pago no es el propietario, el accipiens puede rechazar ese pago toda vez que seguramente ese pago va a ser el día de mañana anulado y él se va a ver obligado a la repetición de lo pagado porque la cosa no era propiedad de quien pagaba. Un aspecto importante es que si la cosa, objeto del pago, de la obligación de dar, es un bien consumible y el acreedor la consumió de buena fe, el pago quedaba convalidado. Y esto en función a tres elementos importantes. El primero, que es la protección a la buena fe. Siempre el legislador protege los actos que sean realizados de buena fe, es decir, a favor del negocio. En segundo lugar, porque quien recibe este tipo de pagos de bienes consumibles no está al cabo de saber si quien le entregó la cosa, si quien le dio la cosa consumible era o no era el dueño del bien ajeno. Y en todo caso, el verdadero propietario siempre tendrá una acción de enriquecimiento sin causa frente al deudor cuya obligación queda liberada o queda extinguida por el pago hecho con un bien que no era propiedad del tercero que pagó. En relación al accipiens, el pago debe ser hecho a la persona que pueda o deba recibirlo, so pena de que se tenga que pagar nuevamente. Les recuerdo ese principio fundamental del derecho, que es el que paga mal, paga dos veces. Esa persona a la cual se le debe pagar normalmente es o al acreedor o a una persona autorizada por él personalmente a través de un acto de manifestación de voluntad o autorizada por una autoridad judicial o autorizada por la ley. Básicamente en los casos en los que estamos en presencia de un acreedor incapaz. Ahora, el pago a un tercero puede ser validado cuando el acreedor ratifica ese pago o cuando se aprovecha de él o cuando el pago fue hecho de buena fe al poseedor del crédito, aun cuando posteriormente sufra evicción. Es decir, que si el tercero, quien recibe el pago, no es el acreedor, pero el verdadero acreedor ratifica como válido ese pago, en este caso el pago
queda validado y la obligación queda extinguida. Entonces, ¿a quién se le puede hacer el pago? Evidentemente, en primer lugar, al acreedor, que es el titular del derecho de crédito al momento de verificarse el pago. ¿Quiénes pueden ser acreedores? Bueno, pueden ser el sucesor por una alícuota aparte, el cesionario de un título nominativo, el endosatario de un título a la orden, el poseedor de un título al portador. Ahora, el acreedor siempre debe tener capacidad para recibir el pago. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el momento que se realiza el pago, la obligación se extingue. ¿Qué pasa si el acreedor es incapaz? El pago no es válido, a menos que el deudor pruebe que el acreedor se aprovechó de ese pago, conforme al artículo 1288 del Código Civil. Además del acreedor, se le puede pagar a un representante de este siempre y cuando esta persona esté convencionalmente, legalmente o judicialmente designada para recibir el pago. El pago puede ser hecho a un tercero no autorizado, pero ese pago, para que sea válido, tiene que ser ratificado o aprovechado por por el acreedor para que pueda darse la liberación. Y finalmente tenemos el pago al acreedor putativo. Recordemos que ¿quién es acreedor putativo? Es una persona que, sin ser el verdadero acreedor, tiene posesión del crédito y por tal da una apariencia de la cualidad de acreedor. ¿Hasta qué punto entonces un deudor normalmente diligente, que es sorprendido en su buena fe y realiza el pago, puede ser obligado a pagar nuevamente? Pues en ninguna manera, porque, repito, si el deudor pagó de buena fe, nuevamente el principio de protección de la buena fe es importante. Si el si el deudor pagó a un acreedor putativo y era razonable que él era el acreedor porque tenía el título, por ejemplo, ese pago al acreedor putativo lo libera de la obligación a él. Ya quedará al verdadero acreedor perseguir al acreedor, al que se hizo pasar por él, para que le entregues el pago hecho por el deudor. En cuanto al objeto, recordemos que el objeto es la prestación debida, y esa prestación debida puede ser un dar, la transmisión de la propiedad o otro derecho real, puede ser un hacer o puede ser un no hacer. Ya vimos en algún momento cuando vimos el cumplimiento cuáles son los principios que rigen el pago, pero lo decimos rápidamente. El principio de identidad del pago, que está en el artículo 1290 del Código Civil, según el cual no puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta de la que originalmente se pactó, aun cuando ésta tenga un valor superior o aun cuando ésta tenga un valor igual al que se pactó. Al acreedor no se le puede obligar a recibir algo distinto. Y el principio de integridad del pago, que significa que el deudor no puede obligar, no puede constreñir al acreedor a recibir parte de una deuda, aunque ésta sea divisible, porque el principio de integridad del pago origina que el deudor debe cumplir íntegramente a lo que se comprometió. Vemos que existen algunas excepciones, es decir, casos en los que se permite un pago parcial, como es el caso de la compensación. Veremos que la compensación es un medio de extinción de las obligaciones cuando acreedor y deudor son recíprocamente deudores y acreedores, valga la redundancia. En ese caso se compensan las deudas y si queda un saldo, pues ese saldo es el que originará el pago parcial. En caso de muerte del deudor, recordemos que la obligación se hace divisible y al ser divisible, pues los herederos del deudor están obligados por la alícuota. El acreedor, además, podría aceptar un pago parcial, no puede ser obligado, pero él sí puede aceptarlo. Y finalmente, existe otra excepción en el caso de las obligaciones que son parte líquidas y parte ilíquida, es decir, parte de la obligación no está determinada totalmente. Entonces, el deudor solo estará obligado a pagar la parte líquida de la obligación hasta que se determine el monto ilíquido. Una vez que se determine ese monto ilíquido, entonces tendrá que cumplir con el resto de la obligación.
En materia de las obligaciones de dar, recuérdense nuevamente que las obligaciones de dar son aquellas en las cuales se transmite la propiedad u otro derecho real. Existen dos obligaciones consecuenciales, que son la entrega de la cosa y conservarla hasta su entrega. Pues bien, en materia de las obligaciones consecuenciales de dar, de hacer a la obligación de dar, existe una primera regla, que es que el deudor se libera entregando la cosa en el estado en que se encuentra al momento de la entrega, siempre que no se haya deteriorado por una causa imputable al deudor o por dolo de éste, y que no haya incurrido en mora, porque si incurrió en mora y estando en mora se deterioró la cosa, entonces el deudor tendrá que reponer o tendrá que responder por ese deterioro. En materia de las cosas genéricas, pues el pago que debe hacer el deudor al acreedor debe ser con cosas del mismo género, sin que tenga que entregar una de mayor calidad ni una de mejor calidad o de mayor cantidad, entregando exactamente lo que se comprometió. Finalmente, con relación a las obligaciones de hacer, cuando la obligación de hacer es personalísima, no se puede hacer un pago forzoso en especie. Usted no le puede poner a un pintor famoso una pistola en la cabeza para que él pinte la obra que se comprometió con usted. En este caso, el pago solo podrá ser llevado a cabo por el deudor directamente a través de un medio mediante el pago de una cantidad de dinero por daños y perjuicio. Y finalmente, cuando el desarrollo de la actividad es una actividad no calificada, es decir, no es una actividad muy específica, sino general, se le aplica el principio de las obligaciones en género.